Sean bienvenidos a esta primera lección de lógica, un curso en el cual abordaremos qué es la lógica planteando algunas definiciones y su objeto de estudio. Acompáñanos. ¿Qué es lógica? Comencemos definiendo la palabra lógica. Nuestra definición comenzará diciendo que lógica es una ciencia. ¿Ciencia de qué? ¿Qué estudia o a qué se dedica? Para tener algunas pistas debemos ir a su significado etimológico. Recordemos que etimología es buscar el origen o la raíz de las palabras. En este caso, el origen de la palabra lógica viene del griego antiguo. Su raíz es la palabra griega logos, palabra que si intentamos traducirla significaría palabra, razón o ciencia. Por eso, todas las ciencias tienen la raíz logos o logía, como biología, que es la ciencia de la vida. Entonces, lógica significaría relativo a la razón, relativo a la palabra o relativo a la ciencia. Hasta ahora tenemos que la lógica es una ciencia que se dedica a lo relativo a la razón, a la palabra y a la ciencia. Como podemos darnos cuenta, la lógica es algo que nace y se nombra en la época de los antiguos griegos. En ese caso, lógica es una ciencia antigua, tan antigua que podemos atribuirle su origen como ciencia al filósofo Aristóteles. De ese modo, debemos entender que para los antiguos griegos, y en especial para los filósofos de la antigüedad, la razón, la palabra y la ciencia van de la mano. Es decir, el ser humano razona por medio de palabras, y estas razones, al expresarse por medio de estas palabras, crean ciencias. Por consiguiente, la lógica es aquella ciencia que se dedica a estudiar aquello que permite que la razón, la palabra y la ciencia sean posibles. ¿Y qué es eso?, te preguntarás. Pues aquello que permite que un razonamiento sea expresado por medio de palabras y posibilite la creación de una ciencia es el argumento. Objeto de estudio de la lógica. El objeto de estudio de la lógica es el argumento. Como ya habíamos dicho, aquello que posibilita que razón, palabra y ciencia vayan de la mano es el argumento. ¿Y qué es un argumento? Un argumento es un discurso, sea oral o escrito, que expresa un razonamiento. Razonamiento que puede ser la base de un conocimiento, estudio o ciencia. Es decir, imagina que acabas de descubrir algo que puede aportar un nuevo conocimiento para la humanidad, pero para poderlo compartir con los demás deberás expresarlo por medio de palabras, pero no de cualquier forma. Debes expresar las razones por las que consideras aquello que has descubierto es un conocimiento revolucionario e importante. Entonces, para hacer que los demás entiendan lo que acabas de descubrir, debes argumentar. Si tu argumento es suficientemente bueno, la mayoría entenderá la importancia de tu descubrimiento. Pero, si no sabes expresar tu razonamiento, pocos entenderán lo que quieres transmitir y posiblemente nadie te hará caso y tu descubrimiento será ignorado. En este caso, el argumento es la base de las ciencias, es la forma en la que se pueden transmitir importantes descubrimientos, además de ser la forma más efectiva de convencer a los demás de un punto de vista o idea. La lógica como ciencia es aquella que se dedica a dar pautas para expresar nuestras ideas de manera clara, de ayudarnos a razonar correctamente y a generar argumentos válidos, siendo de este modo la lógica la base de todas las ciencias. En conclusión, como hemos visto, la lógica es una ciencia que se encarga de estudiar los argumentos,
Un argumento es un discurso oral o escrito que expresa un razonamiento. Los razonamientos son la base de las ciencias o de los conocimientos humanos. Recordemos que, para los antiguos griegos, la palabra logos, raíz de la palabra lógica, es aquello que integra razón, palabra y ciencia. Pues una ciencia es producto de razonamientos y discursos, en este caso, de argumentos. El núcleo de la lógica es el argumento, y el argumento es el cimiento de las ciencias. Por consiguiente, la lógica es la base de todas las ciencias. Bien, vamos a dejar de compartir, pero lo primero que me he extrañado y no sé quién ha sido por eso hemos tenido que deshabilitar la función civil y no sé quién ha sido el que ha fallado, ¿no? A pesar de que estamos ya en una etapa de que todos ingresan de manera voluntaria, pero hay alguien que, bueno, no tiene el interés, entonces yo diría el que ha fallado puede nomás salirse. No hay ningún problema, quizá tiene que hacer algo mejor de rayar su cara, no sé, en su tiempo libre y puede nomás retirarse. ¿Quién ha sido ese que ha hallado, no? No quise decir nada para no cortarlo el video. Bueno, de todas maneras, pues hemos ya comenzado. Recordarán que la anterior semana hemos visto la primera parte de este tema, lógica formal y simbólica. Y bueno, vamos a concluir ya, bueno, vamos a la segunda parte de ese tema, ¿no? Claro que a partir de hoy y hasta donde nos dé el tiempo, no sabemos septiembre, no sé si llegaremos a octubre, así como vamos cada semana disminuyendo de participantes. De todas maneras, hasta donde se pueda vamos a avanzar este tema de lógica, ¿no? Que es un tema también fundamental y que de pronto cuando alguien vaya a estudiar matemáticas, vaya a estudiar informática, va a corroborar su importancia. Y como ustedes visto, pues la lógica parte de, primeramente de su concepto, ¿no? Que es lógica, el estudio de la razón del pensamiento. No es otra cosa que argumentar algo. Cuando vos hablas o expones o te diriges a alguien y expresas una veracidad o una falsedad de algo, tienes que argumentar. Si tienes buenos argumentos, entonces es una buena exposición, una buena defensa. Pero si tus argumentos no son válidos, es una mala exposición, es una mala defensa. Hay algunos que por más que cometen un error, pero tratan de justificar lo que han hecho, ¿no? Como si fuese algo correcto. Y entonces están haciendo indirectamente lógica, porque están argumentando. Eso, en todo caso, y como han visto, pues en todos los momentos de nuestra vida siempre entra la lógica, aunque nosotros nunca, digamos, estudiemos lógica, pero estamos haciendo lógica todos los días de nuestra vida. Estamos justificando algo de algo, así sea cierto o así sea falso. Bueno, eso entonces era para comenzar. Ahora sí, vamos a entrar ya. Aquí vamos a inicio. Bien, entonces habíamos colocado nosotros lógica, segunda parte, ¿no? Como saben, pues la lógica fue creada por Aristóteles, ¿no? Que es el padre de la lógica, este filósofo, que fue el primero en emplear este término para referirse al estudio de estos argumentos o al estudio de argumentos que se da en el lenguaje apofántico. Entonces no es otra cosa la lógica que estudia argumentos sobre mi lenguaje, sobre algo. Cuando yo hablo, doy argumento, fundamento, ¿no? Como hace un abogado, ¿no? Fundamenta para defender un proceso. ¿Y qué será el lenguaje apofántico? El lenguaje apofántico no se refiere a otra cosa que proposiciones verdaderas o falsas. O sea, cuando yo hablo y fundamento sobre un tema, tengo que hablar verdades o mentiras. Tengo que fundamentar para bien o para mal. O blanco o negro. Aquí no hay tintes. O bien dices sí o bien dices no. O eres o no eres, como se dice, ¿no? O eres hombre o eres mujer, no puedes ser a medias, ¿no? Entonces, ese es el lenguaje apofántico. Fundamentar con proposiciones verdaderas o falsas sobre un tema. ¿Qué decía entonces Aristóteles? Pensaba que la verdad se manifiesta
mediante juicios, o en el juicio verdadero, en el caso de que el juicio sea verdadero, argumentando aspectos válidos en el silogismo. O sea, para que algo sea verdadero, tengo yo que argumentar aspectos verdaderos, como decir, ¿no? Si Bolivia va a recuperar su mar o va a tener mar, pero para decir eso tengo que argumentar de manera válida, porque Chile nos quitó el mar, eh, porque es un juicio injusto, porque Chile se apropió indebidamente de nuestro territorio, porque hicieron mala negociación los gobernantes, se hicieron malos tratados, etcétera. Entonces estoy argumentando para que Bolivia recupere el mar con ideas, con fundamentos. Eso se llama también silogismo. Silogismo no es otra cosa que un argumento que establece ciertas cosas y resulta de una necesariamente otra cosa distinta. Por ejemplo, eh, si las personas se quedan en casa, cumplen las medidas de bioseguridad, ¿qué inferimos o qué conclusión sacamos eh, de esas dos ideas? De que la pandemia va a desaparecer y pronto vamos a estar nuevamente saliendo, yendo al colegio de manera normal. Pero, al revés, ¿no? Si la gente no se cuida, no cumple las medidas de bioseguridad, ¿qué concluye? Ah, entonces que la pandemia va a durar meses o años. Estoy sacando una conclusión a partir de dos ideas. Eso es el silogismo. A partir de un análisis que tú hagas de algo, sacas una conclusión, nada más. ¿Y cuántas veces ustedes analizan, piensan, razonan y sacan conclusiones? Por ejemplo, aquí está en este gráfico un poco, no sé si de humor. Dice el doctor, ¿no? Al paciente, ¿no? El dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. Eso le está diciendo, ¿no? Porque este paciente ya es un señor viejito de la tercera edad y tiene un dolor en su pierna derecha. Y le dices por su edad avanzada. ¿Pero qué responde él? No, doctor, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Vaya respuesta, ¿no? Pero el paciente, ante la respuesta que le da el doctor, él saca una conclusión de que no es así, doctor, le dicen, ¿no? Que mi pierna izquierda es igual que la derecha, tiene la misma edad. Bueno, entonces podemos dar así conclusiones valederas o falsas, pero eso es simplemente la lógica. Razonar algo, sacar una conclusión y nada más. Claro que para ello hay una serie de fórmulas, reglas que utiliza la lógica formal, ¿no? Por lo tanto, pues nace así pues la lógica formal, ¿no? Y Aristóteles formaliza en eso que es el cuadro de oposición de juicios las formas válidas del silogismo. Más adelante vamos a ver este cuadro de oposición de juicios donde un juicio verdadero se puede volver en falso, un juicio universal se puede volver en particular, etcétera. Cómo nosotros cambiamos los pensamientos. A veces sin darnos cuenta nosotros utilizamos la lógica todos los días y vamos a ver cómo a veces hacemos esto, ¿no? Y su seguidor, digamos, o el que fundamentan ya en el siglo XVIII es Emmanuel Kant, ¿no? Este otro filósofo, que él indicaba de que Aristóteles había llevado la lógica formal a su perfección. Según él, pues Aristóteles como padre de la lógica ya lo había hecho todo y no había que cambiar absolutamente nada. Si decíamos que la lógica es justificar algo de algo mediante el pensamiento, el razonamiento, entonces lo justificaba al considerar que siendo la lógica una ciencia formal, era por ello analítica y a priori, y que justificaba su necesidad y su universalidad. Entonces, ¿qué hacía Kant? Decía de que la lógica ya es una ciencia formal, y ya no es necesario colocar nada, ya está hecha y por lo tanto es a priori, y es necesario que todos su conocimiento sea universal, sea válido para todos. A ver, dos cosas, a priori y universal. A
priori es afirmar una verdad sin comprobar la experiencia. Es hacer un prejuicio. ¿Cuántas veces nosotros hacemos juicios a priori sobre una persona, ¿no? Sobre una compañera, un compañero, una amiga, ¿no? O sea, sin decir que él es bueno o malo, ya decimos, no, Juan es malo, Juan es bueno. Pero no me consta. Simplemente puede ser porque he escuchado, me han dicho. Entonces ya me estoy formando un prejuicio, ya estoy haciendo un juicio a priori de esa persona. Y a veces, muchas veces, por hacer aquello, perdemos hasta la amistad. Pero otra cosa, si lo conozco a Juan, entonces diré si es realmente una persona buena o mala. Una vez que haya comprobado, eso se llama juicio a posteriori, después de la experiencia. En el ejemplo, este niño o este joven está viendo la piedra y se puede imaginar pues, que esta piedra puede ser pesada o liviana. Se está imaginando o está pensando. Es un juicio a priori. Cuando ya levanta la piedra y comprueba que es pesada, es un juicio a posteriori porque ya lo ha comprobado. Entonces, Kant decía eso, ¿no? Que la lógica ya está hecha. Y este conocimiento hay que universalizar para todos. Universalizar quiere decir que lo que a mí me pasa, le pasa a todos, de que este conocimiento puede ser válido para todo el mundo. Eso es universalizar un conocimiento. Pero, como decíamos, existe lo que es la lógica formal, pero también existe la lógica informal. En la filosofía tradicional existe la lógica informal. ¿Y qué es la lógica informal? Es el estudio metódico de argumentos, de probabilidades investigadas por la retórica, la oratoria, la filosofía. No te olvides de que no todo es una verdad absoluta. Puede ser relativo. Lo que para mí puede ser verdad, para vos puede ser falso o viceversa. Y ciencias en su momento como la retórica, que no es otra cosa que el lenguaje en la antigüedad, la oratoria, el arte de hablar y la filosofía, el pensamiento, que estudiaban también el conocimiento, decían ellas de que hablaban muchas veces o se identificaban con falacias y paradojas. Falacias hablaban falsedades directamente así, ¿no? Cosas sin sentido. Y paradojas o argumentos contradictorios. Esos dos elementos estudia la filosofía tradicional o la lógica informal. Por ejemplo, una paradoja de la vida es la siguiente. A ver, para que sea más práctico. En el dibujo siguiente dice, está un niño. El niño, si bien tiene tiempo para jugar, para sus compañeros, etcétera, tiene salud. No, la mayoría de los niños no enferman de nada, pero no tiene dinero, por estar con los ojos. Claro. A ver, a un niño dile, dame 1.000 bolivianos, 2.000, no tiene. Raro será el niño que tenga tanta cantidad de dinero porque depende de los papás. Pero cuando la persona es adulta, al revés, no tiene tiempo, por eso está en rojo. Tiene salud, sí, y tiene dinero. Una persona adulta sí puede disponer porque trabaja, pero lo que no tiene es tiempo. Y si vamos al tercer gráfico, es una persona de la tercera edad, un viejito. Él tiene tiempo, sí, porque ya no trabaja, ya es jubilado. La salud sí no la tiene porque está con rojo, pero sí también tiene dinero porque ha trabajado toda su vida y bueno, su situación económica está estable. Eso es una paradoja de la vida. Si bien en una etapa de nuestra vida tenemos algo, pero algo nos falta. No somos una persona completa. ¿Quién no quisiera tener tiempo, salud y dinero? Vos puede ser que tengas tiempo, puede ser que tengas salud o no, pero dinero no sé si lo tendrás. Entonces, siempre en alguna etapa de nuestra vida nos pasa. Y ese es un simple ejemplo, ¿no?, de las paradojas o contradicciones que nos da la vida. Si bien tenemos algo, algo nos falta. Aristóteles, asimismo, considera de que todo el conocimiento se puede inducir o argumenta el conocimiento inductivo, que es la base de toda ciencia experimental y cuya lógica está ligada a la ciencia y al método. Explicamos por partes. ¿Qué es el argumento inductivo
o la lógica inductiva viene de inducción, de que todas las ciencias, para que un conocimiento es válido, hacen experimentos. Y ese experimento que ha sucedido en un objeto, en una cosa, o en una persona, o un animal, lo universalizan. Por eso es que en muchos laboratorios utilizan las famosas ratas de laboratorio, muchos animalitos, monos, etcétera, se les inyecta ciertas sustancias antes de inyectar en el hombre. Esto del COVID también se ha inyectado ya en animales, aunque ustedes no crean. Y primero comprueban, ¿no? Inclusive bien si se va a morir o no el animal para antes de colocarle a una persona, o si va a haber algunos cambios, etcétera. No te olvides que los rusos mandaron al espacio a una pesa, a la pesa Laika, que fue la primera pesita que fue al espacio. Vaya a saber si volvió viva, ¿no? Entonces, eso para ver qué le pasaba en su sistema nervioso, etcétera, ¿no? Cómo iba a volver. En todo caso es lo mismo. Por ejemplo, aquí en el gráfico vemos a una persona que está haciéndose inyectar. Hagamos de cuenta de que estamos hoy por hoy en la pandemia. Y bueno, se están probando una serie de vacunas. Ustedes saben que en la Argentina ya a mucha gente se les ha hecho una prevacuna como voluntarios. A ver qué les pasa a estas personas. Si les resulta, va a resultar en todos. Lo mismo están haciendo en el Perú. Están eligiendo personas voluntarias. Y pues, si le cura, entonces quiere decir que va a curar a muchas personas. Pero si no, no, pues. Entonces están haciendo el experimento. Y hay mucha gente que se está sometiendo a esos experimentos. No sé si han escuchado. Inclusive hay bolivianos que viven en el exterior que voluntariamente se han sometido y están siendo entrevistados por una serie de canales, ¿no? Eso es la ciencia inductiva. Parte de lo particular para llegar a la universal a partir de un experimento, un método. Y eso es hacer ciencia. Otro aspecto, y ahora hablamos de los silogismos. En lógica hablamos de bastante de silogismos, hemos dicho son argumentos. Argumentos para establecer si algo, si las cosas resultan válidas o no. Para estudiar, ¿no? Algo. Dentro de lo que es el silogismo, como dice claramente, se establecen ciertas cosas para que necesariamente de ellas surja otras cosas distintas. A partir de un silogismo nosotros analizamos ideas, conceptos, pensamientos y sacamos conclusiones para tomarlas como válidas o falsas. Un silogismo no necesariamente puede ser verdadero, puede ser también falso. Por ejemplo, la imagen que ven es, bueno, quien no tiene su peso y un peso gigantesco tal vez, que cuando se para es más grande que el dueño. Y como ven, pues el peso está abrazando, besando a su dueña, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Cómo sería el silogismo? Si los perezosos son cariñosos, son amables con su dueño, podemos inferir o podemos concluir de que todos los animales también son mansos, son así de bonitos. Aunque había que aclarar de que no siempre es así. Si bien es cierto, hay muchas personas que tienen mascotas, hasta tigres, víboras, anacondas, cocodrilos en sus casas, tarántulas, etcétera. Los animalitos no son como las personas, tienen ellos instinto y en algún momento dado pueden desconocer a su dueño y se han presentado en muchos casos accidentes. Cuantos en sus casas tienen los famosos pitbull y por más que tu pitbull pueda ser tu mejor mascota, te trate de excelente, pero va a llegar un momento dado inclusive la forma de vida que ellos están encerrados, etcétera, que se accionan y suceden accidentes. Entonces, ¿qué podemos concluir? De que si un perro eh, acaricia a su dueño, se lleva bien con todos los animalitos serán así. Para algunos dirán verdadero, para otros serán falso. Particularmente no digo que sería falso, porque no todos los animales tienen esa misma sección. Bueno, pasando a otro aspecto. A partir pues del siglo XIX, la lógica formal comienza a ser estudiada en el campo de las matemáticas.
y posteriormente pues en la ciencia computacional en este siglo XX, ¿no? Naciendo así pues lo que es la lógica simbólica. En lo que es las matemáticas, o los que van a estudiar matemáticas, ingeniería, contaduría, etcétera, entra esto que es la lógica matemática. Y hoy por hoy, pues que vivimos en la era computacional, la computación ha nacido gracias a la lógica, al sistema binario. Por lo tanto, pues la matemática es una lógica. Por lógica te tiene que salir el resultado, no te puedes inventar, ya los números ya están hechos, los resultados ya están hechos. Ya al anterior dimos un ejercicio y a ver ustedes lo van a hacer es el siguiente. Si en el primer, que ven ahí, las 3 flores rojas salen 60, en el segundo una flor roja más 2 flores celestes dan 30, en la tercera operación una flor celeste menos 2 flores amarillas salen 3. Entonces, por lógica, ¿cuál es el resultado de una flor amarilla más una flor roja y más una flor celeste? A ver, quiero sacar el resultado. 26, profe. 26, profe. 27, profe. 26 y alguien dice por ahí 27. ¿Alguien más? ¿Alguien menos? Facilito, ¿no? Los que se han dado cuenta. En el primer ejercicio, en la primera suma, para que sea 60, cada flor roja equivale a 20. En el segundo, si sabemos que sale 20 la flor roja, las 2 flores celestes equivalen a 5. 5, profe. Claro. Y en el caso de la flor, si sabemos que la flor rosada vale 5, ¿cuánto equivale las 2 flores amarillas? A 1, porque son 2 amarillas. Por lo tanto, si la amarilla vale 1, la roja vale 20 y la celeste vale 5, 1 más 20, 21, 21 más 5 sería 26. Ese es el resultado, ¿no? Lo cual no necesita de calculadora. La calculadora, decía, si bien nos ayuda bastante, pero lastimosamente nos ha quitado esa capacidad de que nosotros hagamos manualmente. Otros incluso con el pensamiento no me decían suma, multiplican, dividen, ¿no? Eso es lo que tenemos que desarrollar, nuestro pensamiento lógico. Entonces la lógica simbólica trata de esquematizar los pensamientos de forma cierta, de forma clara y sin ambigüedades. Para ello es un lenguaje formalizado, constituido como el cálculo. Entonces, para que podamos nosotros comprender de mejor manera la lógica, utilizamos símbolos, utilizamos gráficos. Esto inclusive se utiliza en la universidad, los que estudian ingeniería, matemáticas, lo que es el cálculo. Y damos ahí abajo 2 gráficos, ¿no? Una de, por ejemplo, 2 conjuntos que son iguales, pero al juntarse, pues es obvio, generan la unión y sale un producto. O podemos representar con figuritas o con círculos, con maíces, con chuis, no sé cómo están viendo en la imagen de la derecha, para representar de manera simbólica lo que no necesariamente podemos usarlo con números, porque si colocamos números 2 más 2, 3 más 3, etcétera, pero si colocamos A más B más C, o círculo más círculo, el círculo A más el círculo B, etcétera, o sea, de tal manera que nosotros podamos comprender de mejor manera las matemáticas, ¿no? Que para muchos seguramente es un conflicto, no lo entienden, ¿no? Pero si ven de manera objetiva, todo es matemática en el mundo, en el universo, todo está matemática desde que naces. Hay cantidades, cuántos son en el curso, cuántos en tu familia, cuántos, todo es número, ¿no? Bueno, el pensamiento que da Aristóteles es el siguiente, ¿no? Ya para ir terminando. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Hay personas que tienen miedo. No te olvides que el miedo en muchos de los casos lleva al fracaso. A ver, antecitos, creo que alguien no está pudiendo entrar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Entonces decía Aristóteles de que eso que es el miedo a muchas personas lleva a lo que les decía al fracaso, ¿no? Aquella persona que tiene miedos es una persona esclava. Aquella persona que supere sus miedos será una persona libre, porque es una persona valiente. Por miedo puedes perder tú muchas cosas. Quien supera sus miedos, quien se vence a sí mismo, habrá vencido muchas batallas. Y eso lo sabía Aristóteles. Y no los recuerda, ¿no? Finalmente, pues el trabajo que ustedes van a realizar y está en plataforma son dos preguntas, ¿no? Una, ¿para qué creó Aristóteles la lógica? ¿Para qué estaremos estudiando esto de la lógica? Que de bien adelante, hasta donde el tiempo nos alcance, vamos a ir viéndolo. Y la pregunta dos realiza un mapa conceptual del tema lógica formal y simbólica. Tanto el anterior y este son un solo tema, ¿no? Lo hemos dividido para darlo en dos clases, nada más. Y como podrán ver en la imagen, la computación, habíamos dicho, que nace en el siglo XX con computadoras, ustedes pueden buscar gigantescas, que ocupaban por lo menos un salón, que hagan de cuenta como el salón del colegio era toda una computadora. Estamos hablando de 1940, 50, cuando nacen las primeras computadoras, y ahora tenemos hasta computadoras de bolsillo, hasta el celular es una computadora. Están en función al sistema binario, al 1 y al 0. Toda su programación está en lenguaje binario, 1 y 0, 1 y 0. Bien, para ir tratando, a ver, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Hemos hablado de juicios a priori y a posteriori, y por lo menos vamos a ver una primera parte, no todo el video, pero hasta cierta parte, y vamos a ir cortando en el momento pertinente. Una de las claves de la crítica de la razón pura de Kant es la clasificación que hace de los juicios. ¿Qué es un juicio para Kant? Para Kant, un juicio es cualquier afirmación que puede ser verdadera o falsa. Aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, entonces Kant, que es el seguidor de Aristóteles, indica claramente, ¿no? Un juicio es afirmar la falsedad o veracidad de algo. Hace frío, puede ser verdadero, puede ser falso. La Luna es un satélite de la Tierra, ahí ustedes dirán si es verdadero o falso. En este caso sería verdadero. Un triángulo tiene tres lados, verdadero. Los seres humanos son racionales, verdaderos. Kant vivió en Königsberg, ahí habría que averiguar si es verdadero o falso. Todo nuestro conocimiento se expresa en juicio. Cualquier afirmación que hacemos acerca del mundo o acerca de nosotros mismos se expresa en juicios. Estos a su vez constituyen teorías que conforman las ciencias. ¿Cuáles son los tipos de juicios? Kant distingue dos criterios para clasificar los juicios. El primer criterio consiste en preguntarnos qué hace verdadero un juicio. Según este criterio, los juicios pueden ser a priori, son aquellos que son evidentes, puesto que constato su verdad desde el principio y que por lo tanto no requieren comprobación por la experiencia. Bien, entonces ven pues el juicio a priori entonces ya está dado, no requiere comprobación. Hay juicios que nosotros podemos formular, pero ya están dados, ¿no? O sea, no necesitan comprobación. Es como decir, si sabes que el agua es incolora, no necesitamos comprobar porque ya sabemos que el agua es incolora. Es como decir, si las drogas hacen daño a tu cuerpo, ¿para qué vas a consumir drogas? Es un juicio a priori. No es necesario que experimentemos para comprobar. En el ejemplo que se ve, 2 más 2 son 4. Es un juicio a priori. Nadie va a decir que 2 más 2 es 50. Las matemáticas ya están dadas. No podemos cambiar el resultado. Eso es un juicio a priori. Ya están dadas. Pienso, luego existo. Esto es un pensamiento dado por Descartes. Tú piensas que existes. A ver, por ahí estás durmiendo. Desperta.
y los cuadrados tienen 4 ángulos. Es obvio que todo cuadrado tiene 4 ángulos en sus esquinas. No puede haber un cuadrado que tenga 5 ángulos, 3 ángulos, sería triángulo, sería pentágono. Entonces ya es un juicio a priori. Es obvio, hay cosas que ya están dadas, ¿no? Pero cuando hacemos un juicio personal de alguien, ahí sí podemos equivocarnos. Porque la persona no es objeto, la persona puede cambiar. Entonces hay cosas que ya están dadas. Y a eso se llaman los juicios a priori. A ver, continuemos algo más. Estos son algunos ejemplos. El segundo tipo de juicio en función de qué hace verdadero a un juicio son los juicios a posteriori. En un juicio a posteriori necesito comprobarlo por la experiencia. Entonces, como decía Sato también, el juicio a priori no necesita comprobación, ya está dado. Pero en cambio el juicio a posteriori sí necesita ser comprobado, sí necesita ser verificado para que saquemos una conclusión. No podemos adelantarnos al resultado. Necesita una experiencia. Hasta después de la comprobación no podremos saber si es verdadero o falso. Es igual como a un ladrón. Tenemos que procesarle, juzgarle para ver si evidentemente robó o no robó. ¿Cuánta gente inocente ha sido juzgado porque no se le ha hecho un juicio a posteriori, se ha hecho un juicio a priori, se ha juzgado? Vamos a dar algunos ejemplos. Hasta después de la comprobación de la experiencia no podemos saber si son verdaderos o no. Por eso son... Entonces, estos juicios a priori, como dirían a posteriori, ya son después de la experiencia. Por ejemplo, y para acabar, ¿no? La atmósfera de Saturno tiene una alta concentración de amoníaco. Desde el punto de vista a priori no me consta que la atmósfera de Saturno tenga o no amoníaco, pero después de haber mandado satélites, como ya ha avanzado la tecnología, y ha comprobado y ha sacado restos o muestras de amonio, entonces sí, puedo inferir o concluir de que evidentemente sí, la atmósfera de Saturno tiene amoníaco, porque está comprobado. Otro ejemplo, la población de la Tierra en este 2020 será más de 7 millones de personas. No me consta. Puede ser verdadero o falso. Para corroborar tengo que hacer estudios demográficos, de salud, de nacimientos, informaciones. Una vez que haya comprobado que evidentemente la población es así, entonces digo que este juicio es totalmente verdadero. Entonces, como se lo ha investigado, es un juicio